De hoy les traigo un video en formato de opinión personal, videoblog o en formato de respuesta en realidad a una pregunta de un suscriptor que me dejó en otro video bastante popular de este canal llamado Desarrollo Web en el año 2018. En ese video, para aquellas personas que lo han visto, trata acerca de una especie de guía de las tecnologías y temas que deberíamos considerar aprender si queremos ser desarrolladores web en este año 2018. Y es una lista bastante grande en realidad. Y Eduardo, al ver el video, ha tenido una pregunta que si él está a tiempo de aprender todo esto, ya que él tiene 46 años. Y he decidido grabarlo esto en formato de video porque yo creo que muchas otras personas también pueden estar pasando por lo mismo o pueden encontrarse en una situación similar. Entonces, si tú eres una persona que también tiene la misma situación de Eduardo y ya la has pasado o también estás pasando por lo mismo y quieres darle una opinión, pues siéntate libre de hacerlo en los comentarios. De esta manera, tanto él como otras personas pueden obtener tu feedback, tu opinión personal y también pueden obtener más información en todo caso. Muy bien, en realidad este vídeo no va como en formato de tratar de hacerlo procesado o algo por el estilo, sino tratar de contestarte de una manera un poco más sencilla posible y también basada en mi opinión personal, como te decía. Muy bien, primero voy a leer el comentario de este suscriptor que es Eduardo. El comentario dice de la siguiente manera: Hola amigo, me encantó tu video, muy bien explicado y claro, valió la pena cada minuto del mismo. Esto lo dice porque el vídeo dura más o menos una hora. Oye, tengo un par de preguntas. Siempre me ha gustado aprender y esto de la programación me está resultando muy atrayente, pero no sé si aún esté yo a tiempo de meterme a aprender todo este fascinante mundo porque tengo 46 años y ya no tengo tanto tiempo por delante como un joven de 25 años. ¿Cuál es tu opinión? Antes de dar mi opinión, voy a tratar de leer las otras preguntas para entrar en contexto y también porque me está dando más información allí. Dice, soy un emprendedor que hace sus propios sitios web en WordPress para optimizar sus tiempos. Sin embargo, lo que quiero es hacer adaptaciones a las plantillas de WordPress. ¿Se puede hacer si aprendo HTML, CSS y JavaScript? Después de aprender los lenguajes anteriores, me gustaría aprender Python. Una vez aprendido lo anterior, ¿qué otros lenguajes me recomiendas? Mis puntos de interés son desarrollar negocios en la web, testeos personalizados de factibilidad de negocios y análisis de datos a mis prospectos clientes. Muy bien, voy a tratar de empezar primero con la pregunta que dice que si aún está a tiempo de aprender todo esto. Ok, en realidad de manera rápida yo te voy a responder que sí estás a tiempo de aprender todo esto. La principal razón es que no hay un límite de tiempo para no aprenderlo. Puedes empezar a ser un desarrollador web a cualquier edad. La razón es que no hay una especie de certificado y no hay nadie que te lo impida. Eso es lo más práctico que te puedo decir. Y de hecho hay muchas personas que, tan solo para que no quede en opinión personal, hay muchas personas que han compartido sus blogs en YouTube o en internet en realidad y que han pasado de una profesión bastante conocida como podría ser abogado o psicólogo, a ser desarrollador web. Y de hecho ya los he encontrado, voy a tratar de buscarlos y dejártelos en los comentarios, en la descripción del vídeo, para que los puedas ver. Entonces sí es posible, hay muchas personas con tu misma edad que están cambiando de profesiones, simplemente porque es muy típico que a las personas antes estudiaran cosas que no les gustan. Hoy en día hay ese concepto de millennial o algo por el estilo, en el cual las personas no quieren trabajar para alguien y quieren ser sus propios dueños del negocio, quieren ser los dueños de su tiempo, los dueños de cómo emplear su tiempo en realidad. Y todo esto es simplemente por la web. La web da cabida a esto, da la facilidad de que cualquier persona pueda aprender cualquiera de estas cosas y pueda empezar a crear algo, pueda empezar a vivir de ello. Y el desarrollo web es una de estas actividades. Entonces, de hecho, para resumir todo esto ya de una manera un poco rápida, si crees que no tienes mucho tiempo, que puede ser cierto porque las personas con tu edad, por lo general siempre tienen familias que mantener, tienen muchas responsabilidades, pero estas responsabilidades vienen por el trabajo que debes estar realizando principalmente, aparte de la familia y todo aquello. Pero hay una manera de aprender. A manera personal, por ejemplo, yo tengo una manera de estudiar en la que no estudio todas las cosas como se estudia principalmente en un instituto o en un centro de estudio. Mi manera personal de estudiar es planteándome objetivos, por así decirlo. Es decir,
Si por ejemplo quiero desarrollar una tienda virtual, pues los primeros objetivos que tengo que empezar a marcar para llevar ese proyecto a cabo es saber cuáles son mis opciones para poder crear esa tienda virtual. Quizás tengo que aprender un CMS, quizás tengo que aprender a desarrollarlo yo mismo. Si tomo una de esas opciones, a partir de allí hago una lista de lo que necesito aprender para poder llevar ese proyecto a cabo. Y como ves, esa es una manera de aprender a modo de estrategia. No es como una especie de guía como lo da la mayoría de instituciones. Y si tú quieres aprender desarrollo web, esto yo creo que te podría servir. Recuerden que esto es a modo de opinión personal. Ustedes pueden tener mejores opiniones y de nuevo les incito a que lo hagan. Entonces, para terminar con esta pregunta, que es en realidad, aunque parezca muy complicada y algo por el estilo, en realidad para mí sí es muy sencillo. Sí puedes ser un desarrollador web con 46 años. La razón principal es que si sabes cómo crear un sitio web, lo único que necesitas es saber luego cómo venderlo. Es lo único que necesitas. Y hay muchas personas que pueden hacerlo, incluido tú, Eduardo. Así que, aparte de esto, si el otro tema es no tener tiempo para poder aprender todo esto, y la manera de aprenderlo es estableciéndote un tiempo, aunque siempre todos digamos no tenemos tiempo para hacer todo esto, siempre podemos sacrificar algo para poder llegar a hacer otra cosa. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, yo no salía con mis amigos y no pasaba mucho tiempo con mis compañeros de clase porque siempre me pasaba estudiando estas cosas. Y al día de hoy puedo invertir mi tiempo en otras cosas. Es decir, siempre sacrificamos algo por obtener algo de mucho más valor para nosotros. Y todo esto también tú lo puedes aplicar. Por ejemplo, quizás no viendo las noticias por la noche, toda esa hora que duran las noticias, puedes invertirlo, en estudiar algo que te interesa, o todo ese tiempo que a veces empleamos, no sé, en cualquier otra cosa, puedes emplearlo en estudiar. Siempre hay que sacrificar algo, y es lo más, digamos, práctico, y la verdad, de la manera en la cual yo puedo darte a partir de mi poca experiencia. Ok, en cuanto a la otra pregunta de si ya siendo un emprendedor que crea sus propios sitios web utilizando WordPress, si te va a servir HTML, CSS y JavaScript, yo creo que sí te puede servir. La razón es que hay veces en las que subir un CMS a un hosting ya te va a costar, por ejemplo, $10 al mes, más un dominio pueden ser $20, y todo el proyecto en sí podría abordarte unos $30 subirlo, algo sencillo obviamente. Ya luego cuando requieren más cosas, pues todo eso puede costar más. Pero, es decir, tu costo de lo que te conlleva a ti poder llevarlo a la realidad. Pero si sabes HTML, CSS y JavaScript, puedes encontrar maneras en las que todos esos costos se pueden ahorrar. Por ejemplo, si a mí una persona me dijera que quiere un sitio web y tan solo es un sitio web informativo y que tan solo quiere tenerlo como una manera de referencia o de su currículum o algo por el estilo, un sitio web sumamente sencillo y que tan solo puedo hacerlo con HTML, CSS y JavaScript, o tan solo necesito esto, pues yo lo puedo desplegar en GitHub, por ejemplo. Y GitHub no me cobra por el hosting, tan solo me cobra por el dominio, entonces yo tan solo le compro el dominio, le apunto a GitHub y ya está. Así de sencillo, ya tengo un sitio web. Y aunque todo esto te pueda saber bastante tosco y simplón, en realidad saber más te puede ayudar a que todo este proceso de poder crear algo, saber cuándo te puede costar más y cuándo te puede costar menos. Entonces al final todo esto se reduce en una disminución de costos, porque sabes hacerlo de una manera mucho más optimizada. Y aquí hablamos de optimizar los recursos, como es el dinero. Entonces todo eso te puede ayudar. Pero muy aparte de esto, tú me dices que tú quieres aprender que HTML, CSS y JavaScript para desarrollar, por ejemplo, estos plugins de WordPress. Y aprender estos lenguajes tan solo es una parte en realidad. WordPress está hecho con un lenguaje de programación llamado PHP. Y de hecho, en la siguiente pregunta tú me dices que quieres aprender Python. Si te interesa bastante WordPress y planeas seguir trabajando bastante con este CMS, yo te recomendaría que mejor aprendas PHP, porque eso te va a servir mucho mejor en tu trabajo. Luego, cuando aprendas PHP, vas a poder crear los plugins que quieres. Unido a HTML, CSS y JavaScript, creo que eso podría ser una mejor inversión de tiempo, podría ser una mejor elección de lenguaje de programación. Y es por eso que siempre les digo que no hay un lenguaje, el mejor lenguaje de manera absoluta, sino siempre es relativo. Por ejemplo, en tu caso te convendría aprender mucho más PHP, HTML, CSS y JavaScript, y todo eso te va a permitir crear plugins de WordPress como los que tú quieres. Y como pregunta final, que dice, después de aprender los lenguajes anteriores, me gustaría aprender Python.
Como te decía en la pregunta anterior, yo te aconsejo que aprendas PHP en lugar de Python, porque en tu caso vas a encontrarles muchas más razones prácticas que el lenguaje Python, porque utilizas mucho WordPress. Si aprendes PHP puedes realizar plugins e incluso puedes llegar a vender tus propios plugins. Y todo ese tiempo de inversión de aprendizaje en un lenguaje de programación lo puedes ver en la realidad. Si aprendes Python, pues no vas a ver quizás algo bastante real hasta que ya lo hayas aprendido o dominado, hasta que ya lo entiendas cómo funciona, cómo crear aplicaciones web utilizando Python. PHP también te puede permitir crear aplicaciones web y mientras lo vas aprendiendo puedes ir creando algún plugin y empezando a configurar ciertas cosas de WordPress. Entonces yo le veo de manera personal muchas más razones que aprendas PHP que Python. Pero si tienes todo este tiempo, el cual me dice que ya no tienes mucho tiempo, pues si aún quieres aprender Python también te puede servir para crear aplicaciones web. Entonces ya depende de ti, digamos, a partir de lo que decidas. Luego dice, una vez aprendido lo anterior, ¿qué otros lenguajes me recomiendas? Mis puntos de interés son desarrollar negocios en la web, testeos personalizados de factibilidad de negocios y análisis de datos de mis prospectos clientes. En cuanto a negocios en la web, yo creo que un lenguaje bastante ya recorrido en este ámbito sería los entornos de Microsoft, por ejemplo C Sharp, a través de los de .NET y todos sus complementos de negocios. Por ejemplo, hay personas que aprenden C Sharp porque quieren trabajar para alguna de estas empresas. Luego se certifican a través de los certificados que da Microsoft y pueden trabajar para algunas de estas empresas. Pero si tú quieres hacerlo como un trabajador independiente, puedes aprender, digamos, C Sharp, que también te puede ayudar como otro lenguaje de programación. Pero incluso más que esto, más que otro lenguaje de programación, te recomendaría aprender los software de Microsoft como por ejemplo Power BI, que es muy enfocado al análisis de negocios y puedes utilizarlo de una manera un poco más, digamos, realista. Como tienes bastantes clientes que utilizan, no sé, aplicaciones empresariales o tienes bastantes clientes que ya pueden estar utilizando entornos de Microsoft, pues el aprender Power BI te puede ayudar bastante. Todo esto, en realidad, si quieres enfocarte mucho al entorno empresarial y también relacionado al de la programación y la web, los entornos estos de C Sharp, Java, te pueden ayudar bastante, porque ya están enfocados a este ámbito. La mayoría de otros lenguajes de programación que son relativamente nuevos están muy enfocados a un sector, mientras que C Sharp y Java ya tienen como objetivo este tipo de aplicaciones. Entonces, aprenderlos creo que también te podría ayudar. Si te interesa mucho más el entorno open source, puedes ir por Java, que también tiene bastantes aplicaciones muy parecidas a las de C Sharp. Y si te interesa, o si no te interesa en realidad el entorno open source, o no te molesta el entorno privativo, pues C Sharp también podría ser una buena opción. Y con esto podría haber terminado el video, pero lo cierto es que Eduardo me dejó un último comentario, que dice así: Hola, en adición a lo comentado, después de viendo varios videos que hablan de los beneficios de la programación, me surgió una duda que he tenido guardada a lo largo de varios años, y quizás sea algo boba. ¿Realmente es útil programar en virtud de que existen miles, sino que millones de apps y software por todos lados que pareciera que ya no hay más lugar para nuevo software? Y esto lo digo porque quiero entender que se le invierte muchísimas horas a programar algo. Pero, ¿vale la pena? Insisto, cuando todo parece que ya existe y ya no hay nada que inventar. Dicho en otras palabras, ¿hay necesidad de reinventar la rueda? O desde tu perspectiva, ¿qué se puede hacer que aporte valor o que sea innovador a lo ya establecido? Ok, esta pregunta en realidad es algo interesante porque muchas personas que están empezando también pueden tener esta duda. De ya la mayoría de cosas están inventadas. En realidad vale la pena aprender a programar si ya parece que existieran todas las aplicaciones que uno pudiera pensar. Eso está muy relacionado a la manera en la que se crean cosas en sí, es decir, a tu imaginación, por decirlo de una manera bastante simple. Por ejemplo, ya existían las redes sociales antes de que hubiera Facebook, pero aún así el creador de Facebook lo creó, vale la redundancia. Y ya existen también muchas aplicaciones bastante típicas en los stores de las aplicaciones móviles que hacen lo mismo. Parece que no vale la pena aprender porque ya existen todas esas aplicaciones. Pero si te das cuenta, no muchas personas utilizan una enorme cantidad de aplicaciones que hay en los stores o en la web en realidad. Hay muchas aplicaciones que no muchas personas lo usan. La razón es que las aplicaciones dependen de su creador, dependen de cómo el creador ve las cosas y qué solución les da. Pero no todas las personas tienen la misma perspectiva, no todas las personas tienden a tener la misma manera de solucionar las cosas.
Y la manera de solucionar las cosas es a través de la aplicación. Entonces, por ejemplo, aunque las redes sociales ya existen, si una persona quiere crear una nueva red social, también podría hacerlo. Y de hecho, aún siguen surgiendo nuevas redes sociales. Por ejemplo, hay redes sociales que tan solo se encargan de ser una red social para fotógrafos o una red social para personas enfocadas a artistas o cualquier otro tipo de sector de la población en general. Es decir, una aplicación no puede dar abasto a todas las personas. Es por eso que hay muchos tipos de aplicaciones. Y la web es un entorno en el cual hay muchas personas de distintas partes del mundo. Entonces siempre vas a tener público. Incluso hay ocasiones en que la web hay muchas aplicaciones raras. Y estas aplicaciones raras tienen público porque no ha sido creada esa aplicación anteriormente. Entonces es así como la programación tiene sentido hoy en día. Porque no siempre vamos a utilizar lo mismo. Hoy en día las personas quizás crean que Facebook va a estar para siempre, pero antes de Facebook ya habían otros tipos de redes sociales y también han desaparecido. Quizás en un futuro va a desaparecer también. Y es allí donde tienes la oportunidad de crear o ser la siguiente red social o tener el siguiente modelo de cómo hacer funcionar todo ese tipo de aplicaciones. Pero muy aparte tan solo de estas aplicaciones, incluso un ejemplo que podría ser bastante notorio podría ser el de Alibaba, que es una tienda. Bueno, ya saben que es Alibaba, es un sitio web que vende cosas, por así decirlo. Pero mucho más de esto, es un entorno que es muy similar al de Amazon. Aunque ellos difieren en muchas cosas, podría ser su competencia directa a Amazon, y de hecho lo es. Pero Alibaba surgió después de estas tiendas virtuales. Ya las tiendas virtuales existían en Estados Unidos cuando recién surgía la web. Y el creador de Alibaba ya veía que todo esto existía, pero no estaba adaptado al mercado chino. Entonces él lo que hizo es tomar la idea y adaptarlo a China. Y hoy en día es una de las empresas más poderosas de toda China. A tal punto que Amazon, cuando intentó ingresar en China, en el mercado chino, no pudo competir con Alibaba. Y esta podría ser una de las razones por la que el entender cómo funciona en sí la programación y cómo funciona el entorno digital también ayuda. Aparte de esto, la web hoy en día también está cambiando. Hoy en día la web funciona bajo un modelo centralizado, un modelo en el cual toda la información siempre va a residir en servidores de empresas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc. Y toda la información siempre la van a tener ellos. Pero la web hoy en día también se está moviendo a un entorno descentralizado, donde nadie es dueño de la información, sino que hay una especie de registro global. Eso está muy relacionado a lo que hoy conocemos como las criptomonedas. Y esto también está relacionado a la tecnología de blockchain, que habla del futuro de la web en sí, cómo la web va a funcionar. Y aparte de esto, aprender a programar también te va a ayudar a crear las aplicaciones que recién van a estar apareciendo. Por ejemplo, hay aplicaciones de Internet de las cosas. También se necesita aprender a programar para esos tipos de dispositivos. Y todo esto va evolucionando. En resumen, aprender a programar hoy en día, así existan muchas aplicaciones, siempre vamos a tener público. Siempre vamos a tener personas que están interesadas en la manera en la que nosotros solucionamos los problemas. Pueden existir muchas formas, pero hay personas que siempre van a tener el interés de nuestro modelo de negocio, siempre van a tener interés en nuestra aplicación, que es muy distinto a muchas otras. Es aquí donde reside el éxito de una aplicación, el tratar de resolver un problema de la mejor manera. Aún así, ya existen anteriores. Y este sería el resumen en cuanto a esta última pregunta. Entonces, para resumir todo esto de una manera bastante rápida, si ya tienes bastantes años, aún puedes empezar a estudiar lo que quieres, porque en la web no hay un límite de tiempo en realidad. Puedes empezar a estudiarlo cuando haces referencia a crear aplicaciones web. Si quieres aprender a crear plugins para WordPress, como es tu caso, aprende HTML, CSS, JavaScript y principalmente el lenguaje de programación PHP, que te va a ser muy útil. En la tercera pregunta me decías que aprender Python. En lugar de aprender Python, yo te recomendaría aprender PHP. Pero si tú quieres crear aplicaciones desde cero utilizando Python, también podrías hacerlo. Pero recuerda que aprender PHP te va a ayudar a crear los plugins y luego también a crear aplicaciones web, como lo que yo pienso probablemente quieres hacer. Además de esto, si aún vale la pena aprender a programar sabiendo que hay muchas aplicaciones, claro que sí lo vale. Siempre hay muchos tipos de modelos de negocios, siempre hay muchas opciones y sobre todo hay público, hay muchas personas que están interesadas en encontrar nuevas aplicaciones. Si tú creas un modelo de negocio que es interesante, que si nunca se ha visto antes, por ejemplo, ya creas una red social como Facebook, pero encuentras un modelo de negocio de hacer que
puedas tener toda esa misma funcionalidad de Facebook sin la necesidad de tener advertising o sin la necesidad de mostrar publicidad molesta, pues ya ganaste. El modelo de negocios hoy en día que funciona toda la web es a través de publicidad. Y si hay una manera de tener un modelo de negocios mucho más innovador, pues tu aplicación puede surgir. Y todo esto es porque en la web no hay un modelo definido. Todo depende de tu imaginación y depende de cómo solucionas las cosas. Y eso sería mi opinión personal en cuanto a estos temas. Y eso ha sido todo por este vídeo. Si ustedes tienen sus propias opiniones personales y tienen sus propias respuestas a Eduardo, les aconsejo y les incito a que lo hagan en los comentarios. De esta manera todos nos vamos a favorecer de sus opiniones personales y de cómo ven este tipo de cosas. Y gracias, Eduardo, por la pregunta. Y si alguna persona también tiene una pregunta interesante, pues siéntase libre de hacerla en los comentarios o a través de las redes sociales que utilizo. Muy bien, gracias por ver. Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal, en la cual vas a poder encontrar mucho más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.